Dios no tiene favoritos, tiene íntimos. Capítulo 6. Visitación versus habitación. Dios nunca prometió visitarnos, porque una visita es alguien que viene de vez en cuando. Es agradable su presencia. Hace lo que tiene que hacer, pero se va. Si leemos la Biblia atentamente, vemos promesas de habitación. El hecho de crear el Edén era para que fuera un ámbito donde Dios pudiera caminar y estar conectado al hombre. Por eso, cuando apareció el pecado, Dios tuvo que poner un querubín con espada de fuego para proteger el acceso al lugar donde estaba lo celestial disponible al ser humano. Edén significa lugar de delicias, y era justamente eso lo que David, miles de años después, le pedía a Dios en revelación. Me mostrarás la senda de la vida. Jesús es el camino de regreso al árbol de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16:11. ¿Cómo volver a ese tiempo de habitación? Volviéndonos irresistibles a Dios. David logró cautivar la atención de Dios cuando deseó que Él viniera a habitar en la tierra y que pudiera reinar sobre todo. Por el nivel de las cosas profundas que escribía y hacía, es muy probable que David haya tenido experiencias celestiales. Creo personalmente que un día él pudo ver lo que Juan vio en Apocalipsis 4, un trono establecido y alrededor 4 seres vivientes dirigiendo la adoración, 24 ancianos sentados en 24 tronos, miles de ángeles cantando día y noche y creando el ambiente correcto para que Dios reinara. Me imagino que David pensó que si pudiera hacer el mismo diseño en la tierra como en el cielo, así como Dios habita y reina en el cielo, podría ser que habitara y reinara en la tierra. 1000 años antes de Jesús, David entendió el Padre Nuestro: venga tu reino y hágase en la tierra como en el cielo. Puso el arca del pacto en el medio, representando la presencia manifiesta del Rey de Reyes. Ordenó a Asaf, Emán y Jedutún, Primera de Crónicas 25:1, y él mismo junto a sus familias para que dirigiesen adoración que diera placer a Dios. Todas las tribus divididas en turnos para entretener la presencia de Dios en la tierra, día y noche, 24 horas, 7 días de la semana, adorando sin parar, haciendo en la tierra como en el cielo. Y el resultado fue el reino de Dios en la tierra. Durante el reinado de David, nadie pudo derrotar a Israel. No había enfermedades entre el pueblo, a no ser por pecados individuales, y les iba bien en todo lo que emprendían. Siguiendo mi mente fértil, me imagino a David caminando por Israel después que ya funcionaba una adoración 24/7 a nivel nacional. Y entonces escribió: tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Yo mismo resalté habitas, porque muchas veces leemos este pasaje y no entendemos la dimensión que esto significa. David logró que Dios se mudara a vivir con ellos en una tierra llena de limitaciones e imperfecciones. Lo que pasa es que la adoración y el estilo de vida de Israel se volvieron irresistibles al Creador del universo. David encontró el punto vulnerable del Todopoderoso y lo atrapó con sus propias promesas. Como consecuencia de obedecer sus mandamientos, Dios dice en Levítico 26 del 11 al 12: pondré mi morada entre ustedes, y mi alma no los abominará, y andaré entre ustedes, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Este mismo texto es citado en 2 Corintios 6:16, cuando dice que hoy nosotros somos el templo del Dios viviente, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el capítulo siguiente se nos da una clave para esa habitación permanente. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, su habitación entre nosotros, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad
en el temor de Dios. 2 Corintios 7:1. Banda ancha en el cielo. El tema de habitación se trata de mentalidad. Por muchos años solo imploramos por una visita de parte de Dios y fue lo que vimos: avivamientos pasajeros, grandes señales y prodigios, pero que tenían una corta duración. Parece que nos quedó arraigada la idea de encontrarnos con Dios eventualmente, de domingo en domingo, de congreso en congreso, pero nos cuesta tener el concepto de habitar 24/7. Es como la conexión de Internet. Hay dos tipos de conexión que expresan bien nuestra realidad como hijos de Dios. Una es la dial-up, una forma de conectarse a la red con un marcador por el teléfono. Es la que tarda más. Se hacen unos ruidos extraños, mucho ruido, se necesita mucho tiempo, mucha paciencia, y después de un rato largo recién ahí se conecta un poco. Pero si hay alguna tormenta, viento o limitación, se desconecta al instante. Así son muchos cristianos que necesitan de un evento con mucho ruido, un invitado especial que venga lejos y te grite, te anime, te agite, muchas canciones, muchas predicaciones, mucho fuego, y después en el final se conectan un poquito. Y uno se siente en el cielo, muy espiritual, al punto de que nadie le toque. Pero pasado el evento, a los pocos días viene una dificultad, una tormenta, y de repente se cae la conexión otra vez y vuelve a ser lo mismo que antes. Pero Dios está despertando a aquellos que van a tener banda ancha con el cielo, que estarán todo el tiempo online con Dios, donde la conexión nunca se corta. Esto es mentalidad de habitación. No hay separación entre lo espiritual y lo secular. Dios es todo en todos y en todo el tiempo. Esto no significa que tenemos que estar cantando sin parar, sino tener la conciencia de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No necesitaremos una campaña especial, una cruzada de milagros, un invitado que venga de afuera para que veamos señales y sanidades, sino que cuando entendamos que somos habitación de Dios, puerta del cielo, y que solo es cuestión de creer, vamos a entender. Las señales seguirán a los que creen. En las casas, en las calles, en el trabajo, en la escuela donde estés conectado, verás lo que significa tener gloria cohabitando contigo. Un brillo constante en el rostro, el perfume de Cristo impregnado, y todos los que estén cerca se van a dar cuenta que sin importar la situación, el lugar o la circunstancia, tu Dios es real y presente. Si preparamos el lugar, Él se quedará. Un ejemplo acerca de qué significa ser entendidos en los tiempos aparece en 2 de Reyes 4 del 8 al 37. Se trata de 4 personajes. Eliseo representa al mismo Dios. La Sunamita, que representa a toda mujer, es un tipo de iglesia. El marido de la Sunamita, que representa el espíritu religioso, y el hijo, que representa el fruto de la intimidad con Dios. Cuando se repartieron las tierras para las tribus de Israel, la parte de Sunén le tocó a la tribu de Isaacar. Así que los sunamitas eran los entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel tenía que hacer. Esta historia representa a una iglesia entendida en los tiempos que recibe la visita de Dios en su casa a través de Eliseo. Siempre que el siervo de Dios los visitaba, había bendición. Entonces la mujer pensó: si su visitación trae bendición, ¿cómo sería si se quedara con nosotros siempre? Le propuso a su marido, del que la única referencia que se da es que era viejo: vamos a hacer una reforma en la casa. Me pongo en lugar del viejo e imagino que cuando uno ya tiene todo acomodado en la vida es muy difícil querer cambiar, pero la mujer estaba decidida. Preparó un lugar para Dios en su casa. Hizo una habitación con cama. Tiene que ver con un lugar de reposo. A veces uno solo le da trabajo a Dios. Hazme eso o aquello, pide, pide, pide. Pero cuando Dios encuentra un lugar donde puede reposar, Él va y se queda.
El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías 66 del 1 al 2. El salmista David sabía que a Dios le gustaba estar en un lugar de reposo, y no descansó hasta preparar ese lugar. Salmo 32. Mesa. Es el objeto que representa tanto donde nos alimentamos como donde se planean decisiones y proyectos. Me acuerdo cuando Jesús habla a la iglesia de la Odisea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Apocalipsis 3:20. Entrar, sentarme a la mesa y cenar habla de un acto de intimidad. Con quien compartes tu mesa, compartes tu vida. Y el famoso Salmo 23:4 dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aquí la mesa aparece como un lugar de ministración y reposo ante las angustias que pueden perseguirnos, pero también como un lugar de estrategias para la guerra eficaz. Necesitamos preparar una mesa donde intimemos con Jesús, comiendo del pan vivo de su presencia y bebiendo del vino nuevo. Pero también una mesa donde miremos sus planes y proyectos para que seamos cada vez más eficaces en lo que hagamos. Silla, lugar de autoridad. Necesitamos salir de la teoría y entrar en la práctica de lo que significa estar sentados con Cristo en lugares celestiales. Basta de comer de las migajas que caen de la mesa por el simple hecho de estar siempre acercándonos nada más que como siervos y no como hijos que tienen derecho a una silla en la mesa del Padre. Y reinaremos con Él sobre la tierra. Candelero significa tener luz propia. Es tiempo de desarrollar un alto nivel de contacto directo y revelación propia de la persona de Dios y sus propósitos. Cuando no tenemos luz propia, estamos siempre a la sombra de los demás. Un director que nos guíe en la adoración, un predicador que nos haga escuchar la voz de Dios. Pero ha llegado el tiempo de pagar el precio para que cada uno tenga un candelero propio y en su luz veremos la luz. Cuando la tsunamita preparó el lugar de reposo, Eliseo fue y se quedó. Me encanta esa expresión, y se quedó. Esto es una ley espiritual. Dios solo se va a quedar donde es bien recibido y se siente bien, como en casa. Al instante en que Eliseo se sintió cómodo y bien recibido, quiso dar a esta anfitriona lo que ella necesitaba. Aunque no había pedido nada, fue sanada de esterilidad y dio a luz un hijo. Aquí vemos una realidad. Ella tenía marido y no dice que era estéril, solo dice que su marido era viejo. Esto es religiosidad. Intimar con alguien que no da frutos es entrar en una serie de actividades que no producen vida, solo rutina. Pero cuando la mujer, entendida en los tiempos, preparó un lugar para Dios, recibió lo que la religión no pudo producir, frutos. Después que el niño creció, la historia sigue diciendo que fue a trabajar con su papá. Entró en activismo religioso. El resultado fue que le dolió la cabeza y el padre le envió a su mamá. Así hace la religión. Piensa que todos los problemas se van a arreglar en la iglesia, en el culto. Pero no empujes tus problemas familiares y personales para que otros resuelvan algo que tienes que tratar en tu intimidad y en tu hogar. En el camino, el hijo, fruto de la intimidad, se murió. Entonces, apareció otra vez en escena el profeta Eliseo. Se acostó sobre el niño, ojos sobre su mirada, aliento en su boca, calor en su cuerpo y de repente resucitó. Este es el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo en esta generación con los entendidos. Está entrando en contacto con su cuerpo, intimando con los desesperados para resucitar dones, talentos y llamados que se habían muerto en activismo sin fruto. Viene un tiempo de habitación de Dios, y esto será a través de gente que no tiene nada que perder,
porque ya murió para el sistema de este mundo y dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Qué produce la habitación? Hay un texto impresionante en Salmo 68, 18, que describe una clave muy importante para la habitación de Dios entre nosotros. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Yahvé, Dios. Esto habla de la hora de Jesús al resucitar, y fue citado en Efesios 4:8. Después explica que Cristo descendió a las partes más bajas para tomar las llaves de la muerte y del infierno. Cautivó lo que nos cautivaba y desató dones sobre sus hijos para que sepan crear una habitación para Dios aquí y ahora. Lo que esto quiere decir es que Jesús nos hizo libres y nos dio dones, no para tener ministerios famosos, llenar templos, estadios y publicidades, sino para que los dones en conjunto produzcan el cuerpo que Jesús necesita para caminar en la tierra y reinar sobre todas las cosas. Unamos nuestros dones de sanidad, discernimiento, sabiduría, milagros y todo lo que venga del cielo para hacer una habitación donde Dios se sienta bien entre nosotros. Quédate, Jesús. A veces nos pasa como pasó con los discípulos en el camino de Emaús, Lucas 24, del 13 al 35. Caminamos con Jesús y no nos damos cuenta que es Él quien está a nuestro lado. La tristeza, la frustración y la religiosidad producen ceguera espiritual. Pero una cosa hicieron bien los discípulos, aunque no veían nada, sí podían clamar e insistir, quédate con nosotros. Y Jesús se quedó, intimó con ellos, y al partir el pan, sus ojos fueron abiertos. Aunque no estés viendo ni sintiendo nada, ahí donde estás, despierta tu clamor desesperado. Quédate conmigo, Jesús. Ven a habitar, no queremos solo una visita. Ginosco, conocimiento. Primero, ¿cuál es el secreto de una habitación? Segundo, ¿qué reformas tienes que hacer en tu mentalidad para pensar en habitación y no solo en visitación? Tercero, analiza cuáles son tus dones y cómo puedes usarlos para crear una habitación para Dios en el lugar donde estás. Experiencia. Toma un tiempo para intimar con Jesús y hacer que Él se quede presente en todo lo que hagas. Consejo. Prepara un lugar físico en tu casa donde haya adoración continua, que esté ambientado con todo lo que le gusta a Jesús. Aunque tu familia no crea en Dios, prepara un lugar en tu ámbito y en poco tiempo habrá diferencia en la casa.